Hola, buenas noches a todos. Un saludo a todos mis estudiantes. Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar dentro de esta plática sobre la materia de inmunología y vamos a ver los epítopos determinantes antigénicos. Lo hemos comentado, lo hemos visto en las clases presenciales. Nuevamente lo vamos a ver. El epítopo determinante antigénico es la unidad más pequeña de un antígeno que puede unirse a un BCR o TCR. Acuérdense, BCR es el receptor de células B o TCR es el receptor de células P específico, o a los anticuerpos secretados, es decir, los epítopos son las regiones inmunológicamente activas de un antígeno, que pueden ser lineales o conformacionales. Continuamos. Tenemos en la imagen, vamos a ajustarlo un poquito, ahí está. Tenemos el antígeno del lado izquierdo, como lo estamos observando, lo estamos mostrando. Aquí está el antígeno. Tenemos los epítopos que vienen siendo todas estas estructuras moleculares, ¿sí?, que son proteínas. Y tenemos el antígeno, acuérdense, tenemos que esa estructura monomérica va a presentar dos bracitos que son el FAB y FAB, que son los sitios donde se va a fijar a nivel del paratopo lo que es el determinante antigénico. Entonces tenemos estructuras monoméricas de los anticuerpos y lógicamente tenemos la morfología específica de los paratopos para estos determinantes antigénicos. Entonces mencionamos que estos pueden ser lineales o conformacionales. Van a ser la estructura molecular de cada uno de estos bracitos de los anticuerpos que se van a unir, se van a fijar al epítopo. Continuamos. Diferencias en el reconocimiento de los epítopos por los linfocitos B y linfocitos B. Los linfocitos B reconocen antígenos solubles, libres por unión a su receptor de células B. Los epítopos tienen que estar muy accesibles en la superficie de los antígenos. Muy importante la conformación tridimensional. Entonces tenemos antígenos para linfocitos B, que son las proteínas, polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos. Los linfocitos T reconocen solo péptidos, acuérdense, las unidades mínimas de los aminoácidos, que lo hemos comentado, procesados y combinados con moléculas. Hablamos en una clase sobre los genes que se van a denominar en este caso el complejo mayor de histocompatibilidad, que van a codificar proteínas. Entonces una de estas proteínas son las que van a llevar y presentar a los receptores de células T de los linfocitos T estos péptidos. Normalmente son epítopos internos a la estructura del antígeno. Tenemos factores que afectan a la inmunogenicidad de un antígeno. Tenemos los factores del antígeno. Tenemos el carácter de que tiene que ser extraño, una proteína extraña. Senoantígenos, entre paréntesis heterólogo, en este caso de especies diferentes. Tenemos animal y bacterias. Y tenemos los haloantígenos, en este caso homólogos de una misma especie, pero de individuos distintos. En este caso tenemos un ejemplo de las transfusiones sanguíneas. Tenemos los singénicos o isólogos, que son individuos genéticamente iguales. Tenemos los autoantígenos autólogos del mismo individuo, excepcionalmente pueden dar lugar a una respuesta inmunitaria. Estamos hablando de una autoinmunidad. Tamaño, peso molecular, en general a mayor tamaño, o sea, son moléculas grandes, van a presentar mayor inmunogenicidad, y los mejores inmunógenos presentan un peso molecular de unos 100.000 Daltons. Composición química. Tenemos conformación y complejidad. A mayor heterogeneidad de composición química, mejor inmunogenicidad. En general, las proteínas son muy buenos inmunógenos.
Los polisacáridos son potencialmente inmunogénicos. Los lípidos y los ácidos nucleicos son débiles o malos inmunógenos. Tenemos en este caso como número 4 la degradabilidad, que es la capacidad de ser procesado y presentado junto con el complejo mayor de histocompatibilidad. En general, las moléculas no degradables no son buenos inmunógenos. 5. Accesibilidad. Las proteínas de los flagelos las proteínas de los flagelos, la cápsula o la superficie celular resultan más inmunógenas. Factores del organismo receptor. Tenemos el genotipo. ¿Sí? La principal variación reside principalmente en los genes que van a codificar a las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. 2. Edad. Dosis de antígeno y métodos de administración. 1. Dosis. Hay una dosis óptima para cada antígeno y el protocolo de administración, ¿sí?, también influye. 2. Vía de administración. Determina a qué órgano linfoide irá a parar el antígeno y también influye en la naturaleza de la respuesta inmune. Adyuvantes. Son ciertas sustancias que cuando se mezclan y se inoculan con un antígeno mejoran e intensifican la respuesta inmune frente a él. Hay cuatro categorías de adyuvantes. Tenemos los adyuvantes oleosos, adyuvantes de Brown, completo e incompleto, sales minerales, polímeros sintéticos, adyuvantes naturales producidos por hongos, parásitos y bacterias. El mecanismo de acción de adyuvantes se puede deber a varios efectos. Aumentan la persistencia del antígeno completo, incrementan la dispersión del antígeno desde el lugar de inoculación hacia los órganos linfoides, estimulan la formación de granulomas. Algunos adyuvantes estimulan la proliferación específica de linfocitos. Antígenos timo-dependientes y timo-independientes son los tipos de antígeno en función de la necesidad de la intervención de los linfocitos TH. En este caso estamos hablando de los linfocitos T helper o cooperadores para la producción de anticuerpos por los linfocitos B. Tenemos los antígenos T dependientes. La estimulación de los linfocitos B depende de la activación de los linfocitos TH, ya mencionamos con los helper cooperadores, y su coestimulación. De naturaleza proteica, presentan en su molécula pocas copias de muchos epítopos diferentes. La coestimulación por linfocitos TH induce cambio de isotipo en las inmunoglobulinas y lógicamente la memoria inmunológica. Inducen respuestas inmunes secundarias. Antígenos T independientes estimulan directamente a los linfocitos B. Son polímeros que presentan los mismos epítopos repetitivos, lipopolisacáridos, polisacáridos, ácidos nucleicos. Generalmente son más resistentes a la degradación. Estimulan muy débilmente a los linfocitos T. La respuesta primaria más débil que la producida por los antígenos T dependientes y alcanza antes su nivel máximo. No producen cambio de isotipo de inmunoglobulina comparado con el dependiente. No inducen memoria inmunológica ni respuesta inmune secundaria. Los linfocitos T independientes de clase 1, TH1, inducen a altas concentraciones una activación policlonal en linfocitos B, maduros e inmaduros, mitógenos policlonales de linfocitos B independientemente de su especificidad. Los linfocitos T independientes de clase 2 inducen una respuesta específica por intercruzamiento de los receptores de células B, por su unión con epítopos repetidos y activan linfocitos B maduros. Tenemos entonces una respuesta monoclonal o específica. Tenemos los superantígenos. Los mitógenos son activadores policlonales de linfocitos, es decir, sustancias que inducieron en los linfocitos B y T una proliferación celular del tipo policlonal, en oposición a la expansión clonal de los linfocitos B y linfocitos T tras el encuentro y reconocimiento específico con un antígeno. ¿Qué es un mitógeno? ¿Qué son los mitógenos? Sustancias que inducen la mitosis y la proliferación celular y de forma más específica la transformación de los linfocitos en linfoblastos indiferenciados capaces de dividirse. Ya mencionamos entonces que un mitógeno es una sustancia que induce una proliferación celular
Su utilización en el laboratorio permite evaluar la funcionalidad linfocitaria. Un superantígeno es un antígeno fundamentalmente de origen microbiano que actúa como mitógeno específico de linfocitos T, estimulando la proliferación desmesurada de estas células junto con la síntesis de grandes cantidades de citoquinas, interacciona con las partes exteriores de los receptores de células T y del complejo mayor de histocompatibilidad antígeno de clase 2. Tenemos aquí 3 columnas. La primera sería, dentro de lo que las columnas tenemos la unión con el antígeno, arriba tenemos receptores de células B, tenemos ahí una binaria antígeno-anticuerpo de 5 a 8 residuos, receptores de células T, tenaria, receptores de células T, guión antígeno, guión complejo mayor de histocompatibilidad de 11 a 17 residuos. Se une un antígeno soluble, en el caso de receptores de células B, sí, en el caso de receptores de células T, no. Requiere del CMH, complejo mayor de histocompatibilidad, receptor de células B, no. Receptor de células T, sí. Estructura del antígeno, en el caso de receptor de células B, tridimensional, en el caso de receptor de células T, bidimensional. Naturaleza química del epítopo, en el caso de receptor de células B, venían siendo proteínas, polisacáridos, lípidos nucleico. En el caso de los receptores de células T, tenemos las proteínas. Propiedades del epítopo, en el caso de receptor de células B, parte externa accesible, hidrófilo secuencial o conformacional en el receptor de células T, parte interna desnaturalizada, anfipático, péptido natural, unido al complejo mayor de histocompatibilidad. Preguntas que hay que desarrollar, ¿sí? En su casa, por favor, y entregarlo, ya saben, a mi correo. La primera pregunta, ¿un antígeno siempre tiene carácter inmunogénico? ¿Cuál sería el caso de un apteno? 2. ¿Qué tipo de compuestos son los más inmunógenos generalmente? 3. ¿Todos los componentes de una macromolécula son antigénicos? 4. ¿Qué tipo de compuestos no actúan como epítopos de células T? 5. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los antígenos T dependientes y los antígenos T independientes? Dejamos aquí la clase. Nada más nuevamente una recomendación: cuídense, no salgan, quédense en sus casas y continuamos nuevamente para la próxima en un siguiente video acerca de la inmunología y lógicamente de la respuesta inmune a procesos infecciosos bacterianos. Buenas noches y hasta pronto.